Estimados amigos de la materia de la historia del pensamiento pedagógico universal, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión en vivo de esta materia, tomando como tema de estos 45 minutos las aportaciones educativas durante la Revolución Francesa y la era napoleónica, que bueno, pues es obviamente parte de este movimiento europeo que llamamos Revolución Francesa. Así que en los próximos minutos estaremos hablando sobre este tema. Ahí tenemos el temario de la sesión. Tenemos ahí tres puntos a comentar. Primero, lo que voy a llamar yo antecedentes, simplemente poner en contexto lo que sucedió antes de la Revolución Francesa, con el objeto de darle más sentido a lo que efectivamente logró y aportó, sobre todo en lo que se refiere al tema de la educación, la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Después hablaremos en especial de lo que aportó Napoleón y finalmente en el punto número 3 hablaremos de lo que aportó en general la Revolución Francesa, tomando como temas particulares a cuatro aspectos. Primero, el Emilio, la novela o el libro El Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Luego, el contenido de la ley Lacanal, el contenido de la ley Guizot, y finalmente a un pensador pedagógico, pues que todavía hasta hoy lo que él pensaba seguramente nos va a causar un tanto cuanto de duda de lo que él desde hace 3 siglos decía. Y este señor, que tal vez no es tan conocido, se llama Joseph Jacotot. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes. Bien, recordemos 3 hechos. Primero, la Edad Media. Recordemos que la Edad Media pues duró aproximadamente 10 siglos, desde que Roma fue destruido y el Imperio Romano, por tanto, cayó, ¿verdad? Hasta la época moderna, ya con el Renacimiento y el humanismo, ya por allá por el 1500, 1600, 1700. Recordemos que en la Edad Media, durante estos 10 siglos, pues realmente todo fue destruido. Todo lo que el Imperio Romano y la cultura romana y todos los conocimientos científicos de cualquier ámbito de las ciencias, todo quedó destruido. Bueno, pues durante 10 siglos prácticamente no se avanzó casi en nada a este respecto en la humanidad. Solamente hubo una institución que al término de la destrucción del Imperio Romano no sucumbió como todo lo demás, y esa fue la Iglesia Católica. Y esta institución, que además que fue la que sobrevivió, fue la que obviamente con el paso del tiempo empezó a tener la hegemonía no solamente religiosa, que se supone que es su misión principal, sino política, económica y sobre todo en los conocimientos, y en particular, que es el tema que nos ocupa en esta materia, en el área de la educación. Así que durante 10 siglos en Europa, prácticamente la Iglesia Católica fue la única institución que fue la hegemónica en el área educativa. Y como dice ahí el tercer subtema que está ahí mencionado con respecto a la Edad Media, la educación estuvo monopolizada por esta institución, en donde, pues como es lógico, predominó la institución religiosa católica y, como también podemos suponer, pues la escasa educación que se brindaba
pues era solamente para los nobles y para las clases altas, y en todo caso para el ejército en sus clases altas. Todos los demás, pues prácticamente durante 10 siglos fueron seres humanos sin ninguna educación sistemática, sin ninguna educación de ninguna índole, más que pues la familiar y la que los frailes impartían en las iglesias y en los monasterios. Así que estos 10 siglos hay que tenerlos bien presente para darle su justa dimensión a lo que después se llevó a cabo durante la Revolución Francesa y posteriormente lo que llevó a cabo Napoleón Bonaparte. Bien, otro antecedente importante ya casi cuando terminó la Edad Media, o más bien dos movimientos que prácticamente empezaron a destruir, digamos, el monopolio de la Iglesia católica y el fin de la Edad Media, es el Renacimiento y el Humanismo, que curiosamente sobre todo florecieron en Italia, ¿verdad? Estos movimientos, y que era precisamente ir en contra de lo que la Iglesia Católica monopolizó durante 10 siglos, fue sobre todo un volver a la cultura griega y romana en todos sus aspectos, ¿verdad? En el aspecto de las ciencias, en el aspecto del arte, en el aspecto de la literatura, en el aspecto del teatro, pero sobre todo en el aspecto de la filosofía y la manera de ver la vida. Así que el Renacimiento y el Humanismo fueron los que, desde el punto de vista, digamos, cultural e intelectual, le dieron jaque mate a la Edad Media y en particular al monopolio de la Iglesia Católica. Pero obviamente no fue que de una manera inmediata la Iglesia Católica perdió el poder, simplemente que empezó poco a poco a perder la hegemonía que durante 1000 años mantuvo en toda Europa. Y finalmente, el tercer gran antecedente es propiamente la Revolución Francesa, y ya estamos hablando en 1789, o sea, a finales del siglo XVIII. Recordemos que la Revolución Francesa pues tuvo un lema que de alguna manera resume y sintetiza todo lo que ocurrió en este periodo de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. Y efectivamente, a partir de este hecho tan importante en Europa y obviamente que nos pega en América, los pueblos empezaron a querer ser libres, entre ellos acá la Nueva España, que estaba sojuzgada por los españoles. Se empezó a luchar, como hasta el presente se sigue luchando, por la igualdad de todo tipo, ¿verdad? Hoy, en México y en el mundo de una manera más especial, pues estamos luchando por la igualdad de género y por la igualdad de matrimonios, etcétera, etcétera, que ya son igualdades y libertades ya más avanzadas, digámosle así. Y finalmente, la otra gran alusión de la Revolución Francesa y su gran ideal de la Revolución Francesa fue la fraternidad. Esto pues parece un poco así como que sentimental y utópico, pero bueno, los franceses así le llamaron en esta época de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Lo cierto es que la Revolución Francesa fue un acontecimiento social, político, económico y cultural que derrumbó el status quo de ese momento en Europa y da pie a las estructuras actuales de la sociedad. Por ejemplo, derrumbó el absolutismo para empezar poco a poco y paulatinamente hasta el siglo XXI, donde estamos ahora a principios del mismo, tratando de que todas las naciones puedan ser demócratas y libres, puedan ejercer sus derechos y que no estén sojuzgados por un rey
Bueno, ahora no se le llama rey, pero ahora se le puede llamar presidente, primer ministro o el título que sea. Pero también, obviamente, la Revolución Francesa, ¿verdad?, dio paso a la lucha por las libertades que hoy todos los pueblos del mundo están persiguiendo. Muy bien, teniendo en cuenta estos tres elementos previos, digamos, a la Revolución Francesa, vamos ahora a tratar de entender algunos aspectos educativos que aportó tanto la Revolución Francesa como Napoleón Bonaparte. Vamos a empezar con Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles son los aportes más importantes que Napoleón Bonaparte, mientras él fue el gobernante de Francia, aportó a la educación? Generalmente nosotros pues tenemos en la mente, cuando hablamos o oímos hablar de Napoleón, pues de una manera especial de ser un excelente general y un excelente conquistador. Pero no, el señor Napoleón, además de todas sus guerras, que fueron muchas y muchos años, ¿verdad?, aparte de eso, también aportó grandes elementos culturales y sociales a la humanidad. Y en este caso vamos a hablar específicamente de los que aportó a la educación. Ahí tenemos en pantalla tres, que me parece que son los más significativos. Uno, estatiza la educación. El gobierno es el encargado de sistematizar el sistema educativo. Bien, recordemos, por eso, los antecedentes que dijimos que durante 10 siglos o más, la Iglesia Católica fue la institución que monopolizó la educación y obviamente con un fuerte ingrediente religioso, en este caso católico. Bueno, pues a partir del señor Napoleón y hasta el presente, ¿verdad?, se empezó a conocer y sobre todo se empezó a implementar en todas las naciones conforme fueron siendo libres, que el Estado es el que debe organizar, sistematizar y controlar la educación. Así que lo que hoy conocemos como SEP en México, bueno, pues tiene su antecedente muy antiguo en la época de Napoleón Bonaparte. Segundo, la educación es un derecho para cualquier ciudadano. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque recordamos que en los antecedentes comentamos que prácticamente durante 1000 años o más, la educación fue dirigida solamente a los nobles, a los ricos o a las altas jerarquías militares. Y a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad?, hay un movimiento ideológico, cultural, educativo, que impulsa a todas las naciones para que todos los ciudadanos, independientemente de en qué país esté, sepan que es su derecho, simplemente por ser un ser humano, tienen el derecho a la educación. Y por eso es tan importante el punto anterior, que el gobierno, el Estado, es el que brinda la educación de una forma gratuita, ¿verdad?, pero con calidad, por eso lo tiene que controlar y sistematizar. Y en tercer lugar, el señor Napoleón, pues también se le ocurrió fundar lo que en ese momento se llamó la Universidad Imperial. Esa universidad, pues seguramente duró muy poco tiempo. Una vez que el señor Napoleón fue derrotado, pues seguramente esa universidad, con esas características de imperial, pues también se murió. Pero aquí lo importante es que ya queda el antecedente de que la educación, y no solamente hablamos de la educación elemental, de la primaria o de la secundaria, sino sobre todo, también aquí hablamos de la universidad, de la educación, pues que ahora le llamamos
universitaria. Bueno, pues el señor Napoleón, ¿verdad?, fundando su universidad imperial, pues también ya nos dejó como tarea para todas las naciones libres el que el Estado no solamente debe preocuparse porque sus ciudadanos sepan leer y escribir, que es el mínimo de mínimos, sino que también debe preocuparse porque los ciudadanos tengan una preparación cultural óptima, como le llamamos ahora, una educación universitaria. Muy bien, entonces digamos que a mi juicio son los tres grandes aportes de Napoleón Bonaparte, pero concretamente al área educativa. Estatiza la educación y con ello le quita el monopolio a la Iglesia Católica. Establece que la educación es un derecho para todo mundo y además también establece la educación no solamente elemental, secundaria o preparatoria, sino la educación universitaria. Bien, pasemos ahora al otro tema, que son otros aportes educativos que durante la Revolución Francesa se dieron y que pues quisiera comentar con ustedes. Muy bien. Y aquí pues vamos a hablar ya como en la primera, segunda filmina, ahí en el menú de opciones de esta sesión, pues ahí están 4 personas. Uno es Rousseau, otro es la famosa ley Lacanal, la famosa ley Guizot, y otro, un pedagogo muy chistoso, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a él, obviamente no muy conocido, pero que sus ideas fueron terriblemente revolucionarias e inclusive hoy todavía siguen siendo terriblemente revolucionarias. Ya lo veremos dentro de unos momentos cuando hablemos del señor Jocotot. Bueno, vamos primero a hablar de las ideas educativas del señor Rousseau. El señor Jean-Jacques Rousseau, de una manera específica, sus aportaciones educativas las concretiza en un libro, en una de sus obras que se llama El Emilio. Y pues si alguien no sabía, pues El Emilio es una novela, no es una obra, digamos, filosófica, pedagógica, metodológica, es una novela que tiene 5 partes. Bueno, el señor Rousseau dice que la sociedad echa a perder al niño porque le va haciendo justamente perder su inocencia natural. Y tiene una frase muy significativa que de alguna manera sintetiza la idea base de el aporte educativo de este señor Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo pervierte. Muy bien. Entonces, si el hombre o el niño cuando nace, el bebé cuando nace, es bueno por naturaleza, bueno, pues entonces, para que no sea pervertido ese niño mientras va creciendo, entonces no tiene que vivir en la sociedad, porque ahí lo único que va a perder es su inocencia. Lo único que va a suceder es que la sociedad lo va a pervertir. Entonces ahí tenemos en la letra C su propuesta. Él dice, el niño debe ser educado libremente en la naturaleza, o sea, no en las escuelas y no en las ciudades, sino libremente en la naturaleza. La naturaleza es buena y debe aprender por sí mismo de acuerdo a su ritmo y no en el ritmo de la sociedad. Es decir, cuando nosotros vamos a una escuela, pues hay un ritmo y ese ritmo lo marca la escuela, ese ritmo lo marca el programa de estudios, en este caso en México, pues programado por la SEP. Ese ritmo lo marca pues, las tradiciones de la ciudad donde se vive, etcétera. Pero el señor Rousseau dice, no, pues eso es justamente donde el niño pierde su inocencia y donde el niño es pervertido,
porque nosotros, o sea, la sociedad, le estamos imponiendo al niño la educación, en vez de que el niño libremente y de acuerdo a su propio ritmo, o sea, de acuerdo a cómo él va creciendo, que él solo vaya aprendiendo. Pero para que esto suceda, tiene que estar en la naturaleza, no en las ciudades. Dice ahí, los instintos naturales, las primeras impresiones y los sentimientos y los juicios sencillos y espontáneos que nacen en el hombre en contacto con la naturaleza, son la mejor guía de cómo se debe comportar, y es la enseñanza más preciosa. Por eso, él insiste que los niños deben ser educados en un ambiente natural, no deben ser educados en la sociedad, porque la sociedad impone su programa, impone su ritmo, y lo único que ocasiona es pervertirlo, de acuerdo a lo que Rousseau pensaba. Y el último párrafo dice, de ello se deduce que es preciso respetar y promover el desarrollo de tales fenómenos instintivos en el niño, en lugar de reprimirlos con una educación mal entendida. Muy bien. Entonces, básicamente lo que el señor Rousseau propone es la educación debe ser regida naturalmente, a su ritmo. Él va a aprender solito de sus instintos, de sus sentimientos que afloran, pero en la naturaleza, no en la sociedad, porque en la sociedad el niño es pervertido, ya que es forzado a aprender, a cumplir, a obedecer lo que los adultos y la sociedad imponen. Bueno, eso es lo que el señor Rousseau propone en el libro El Emilio. Vamos al siguiente punto, que es la ley Lacanal. Allí el señor que está arriba a la derecha, pues es el señor Lacanal. Bueno, este señor Lacanal, mientras estuvo de secretario de Educación durante la Revolución Francesa, él promovió una ley. Por ahí está el año 1794. Y ahí él ya empezó, en esta ley, a promover la sistematización de la educación en Francia, cosa obviamente que iba en contra pues del monopolio de la Iglesia Católica. ¿Qué más hizo? Bueno, pues fundó las escuelas que hoy llamamos oficiales aquí en México, las escuelas elementales y de secundaria por todo el territorio francés. Impulsó una educación científica, laica y republicana, y esto obviamente va directamente en contra pues de lo que la Iglesia presentaba como programa educativo en las escuelas, haciendo énfasis en la cuestión religiosa, ¿verdad?, en la cuestión de los valores y morales católicos. Y finalmente, pues en esta ley Lacanal, pues también se decía que el gobierno, el Estado, era el encargado de seleccionar a los maestros, y obviamente era el encargado de decidir a qué escuela iba tal o cual maestro. Así que lo que hoy vemos, por ejemplo, que los señores de la CENTE están defendiendo de que ellos son los que deben decir qué maestros van a qué escuela, qué maestros son los directores, etcétera. Bueno, pues esto ya desde la época, desde 1794 con el señor Lacanal,
ya se empezó a establecer y obviamente se fue difundiendo paulatinamente después de 200, 300 años por todo el mundo. Ahora vamos a ver brevemente, y ahí también está la foto a la derecha, abajo, del señor Guizot. Más adelante, ya en el siglo XIX, 1833, bueno, pues el señor Guizot, también como encargado del Departamento de Educación, pues él también estableció ciertas pautas educativas, que mal que bien, de alguna manera, hoy lo tenemos en nuestros programas de educación y en todo el mundo. Lo más importante que él hizo, o la idea más importante que él tenía, era que la enseñanza primaria debería de ser universal. Lo que aquí en México todavía, a esta altura del siglo XXI, en el 2016, todavía no podemos lograr que todos los niños tengan enseñanza primaria en todo el país. Bueno, pues ya desde principios del siglo XIX, en esta ley Guizot, se empezó a promover la universalización de la enseñanza primaria. Y bueno, ahí estaban ya algunas materias que se deberían de enseñar en esta escuela primaria. Y también, igual que allá arriba, la otra ley Lacanal, no Lacanal, pues también se empezó a formalizar la educación profesional de los profesores. Y en este caso se los confió en esos entonces a la universidad. De tal manera que los profesores efectivamente fueran personas capaces de educar, pues obviamente, a los niños en Francia. Bien, de estas dos personas o estas dos leyes, aquí lo que no debemos perder de vista, independientemente de las cosas muy puntuales de cada uno de ellos, lo que no debemos perder de vista es que lo que hoy en el mundo se tiene prácticamente en todas las naciones como sistematización de la educación a través del Estado, bueno, pues ellos en Francia empezaron en aquellos entonces a promoverla, a impulsarla, a tratar de desarrollarla, etc. Vamos a pasar al último personaje de aportes educativos durante la época de la Revolución Francesa. Y es de una persona bastante desconocida. Probablemente es primera vez que ustedes escuchan su nombre. Y este señor se llama Joseph Jacotot, o José Jacotot, que se le conoce como el maestro ignorante. Y vamos a ver qué es lo que propone el señor Jacotot, que en su momento pues causó una gran sorpresa, y ahorita que veamos algunos de los puntos de lo que él pretendía, pues vamos a ver que todavía hoy probablemente sigue causando gran escozor lo que él proponía. Bueno, el señor Jacotot tuvo que huir después de que ya Napoleón fue derrotado y que de alguna manera los antiguos emperadores o reyes o las monarquías francesas volvieron de alguna forma a imponerse en el gobierno. Bueno, pues él, como era seguidor de las ideas revolucionarias, pues tuvo que huir y huyó en este caso a Bélgica. Y estando en Bélgica, pues le pidieron o consiguió un trabajo en una escuela, en una universidad, para que le enseñara francés pues a los jóvenes belgas. Nada más que aquí había un problema muy serio. Jacotot no hablaba una sola palabra de flamenco, que era el idioma que hablaban en Bélgica. Y allá los jóvenes belgas pues tampoco hablaban
ni media palabra en francés. Así que, pues Jacotot dijo, ¿y ahora cómo le hago para enseñarles francés cuando yo no conozco nada del flamenco, ni tampoco ellos conocen nada de francés? Y se le ocurrió poner como libro de texto, llamémosle así, una obra de Telémaco, que está en francés, y les dijo, miren, aquí está esta obra, es una obra de teatro, ¿verdad? Aquí está esta obra, y les encargo que ustedes, frase por frase, la vayan leyendo entre comillas, y que traten de entender cuál sería el equivalente en belga. Bueno, más que en belga, concretamente es el flamenco, que era el idioma que hablaban en ese momento por ahí, en lo que hoy conocemos como Bélgica. Y para sorpresa de Jacotot, conforme fueron pasando los días con sus estudiantes y conforme ellos fueron comparando el libro que les entregó, la obra de teatro que les encargó Jacotot, y lo fueron de alguna manera empalmando con el idioma flamenco, se empezó a dar cuenta que los jóvenes empezaron a aprender francés, empezaron a aprender las reglas, y entonces esa fue su gran sorpresa. Y de ahí sacó su idea educativa que se llama la enseñanza universal, que es lo que tenemos ahí en el punto A. Y se dio cuenta que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de inteligencia, que todos los seres humanos somos inteligentes, y que como somos todos muy inteligentes, para aprender cualquier cosa no se necesita de un profesor. Y aquí empieza ya las cosas raras que se le ocurrieron decir contra la educación tradicional, y no tradicional de Francia, sino desde la época inmemorial, donde siempre el maestro era el que enseñaba. Y entonces él dice lo que está ahí en la segunda palomita: el profesor, defensor del orden de saberes y poderes actuales, es un atontador de inteligencias. Imagínense nada más lo que dirían en su época los franceses, los maestros franceses. Imagínense lo que dirían ahora los maestros, que viniera Jacotot y nos dijera, ¿sabes qué, maestro de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad? Cuando tú enseñas, lo único que estás haciendo es atontar las inteligencias de tus alumnos, porque les estás imponiendo tus enseñanzas, le estás imponiendo tu capacidad intelectual, y no le estás permitiendo que ellos, que también son capaces intelectualmente, aprendan por sí mismos. Entonces voy a leer tal cual de corridito lo que dice la segunda palomita ahí: el profesor, defensor del orden de saberes y poderes actual, es un atontador de inteligencias, porque solo busca garantizar su superioridad, subordinando la inteligencia y capacidades de los otros. ¿Cómo la ven? Para acabar pronto y en pocas palabras, el maestro no es un elemento importante para que una persona o un alumno aprenda. Más bien es al revés, es una persona que limita el aprendizaje de los alumnos. Muy bien, vamos a seguir viendo algunas otras ideas del señor Jacotot.
Cuestiona todos los presupuestos sobre los que se basa la razón pedagógica moderna, y yo diría la del 2016. Jacotot dice, para horror de los pedagogos, para horror de todos los maestros del 2016, que no hace falta saber para enseñar. Por eso le llamaron el maestro ignorante. Jacotot dice, para horror de los pedagogos, que no hace falta saber para enseñar. Esto significa que cualquiera puede ser profesor, porque por lógica decimos, nos damos por sentado que un maestro es el que sabe, por eso es el que enseña. Bueno, pues él dice lo contrario, ¿verdad? Que para ser maestro no se necesita saber para poder enseñar. ¿Por qué? Porque los alumnos son capaces por sí mismos y que por tanto cuando el sistema educativo, a través de sus programas y a través de la sistematización de la educación en todos los aspectos, lo único que hace es limitar que el alumno aprenda por sí mismo, porque lo estamos imponiendo a través del maestro y todas las demás, los programas de estudio, los libros de texto, etcétera, estamos imponiendo un saber. Última, antes de pasar a la siguiente página. El papel del adolescente, por lo tanto, debe limitarse a dirigir o mantener la atención del alumno. Ya antes dijimos que el maestro no debe saber. Entonces, ¿cuál es la función? Su función es lograr que los alumnos estén atentos, mantengan el ánimo, mantengan el estudiante. Y yo creo que esto no está muy lejos de la realidad. Efectivamente, cuando un maestro hoy es capaz de mantener la atención del alumno, de mantener el interés del alumno, el alumno aprenderá por sí mismo, independientemente de la capacidad del profesor. Vamos a terminar prácticamente ya, porque además ya va a ser el cuarto para las 9, que es el límite. ¿Qué más dice Jacotot? El maestro ignorante, al contrario, al no tener el saber sabio del profesor, al suponer a sus alumnos como iguales, puede enseñarle a los otros a usar sus propios saberes, esto es, a desarrollar sus capacidades de comparación, de contrastación y de argumentación. Y esto no está muy lejos de lo que hoy hablamos de ciertas metodologías como el constructivismo, en donde la base es que el alumno construye su propio conocimiento y que el profesor es el que se encarga de motivar, de coachar y de diseñar actividades interesantes y motivadoras para que ellos aprendan por sí mismos. Sigo. Penúltima palomita. No quiere educar a sus alumnos para que sean académicos, que buscan la verdad. Lo que vale es que sean sujetos libres, con una inteligencia emancipada que no se siente inferior a ninguna. Y esto no creo que esté muy lejos de lo que estamos buscando hoy con las nuevas metodologías, por ejemplo, con la metodología del aprendizaje basado en competencias. Justamente la basada en competencias lo que significa es que lo más importante es que los maestros fomentemos el desarrollo de las competencias de los alumnos. ¿Como cuáles competencias? Pues como que ellos sepan aprender por sí mismos, no que yo les enseñe. ¿Para qué? Para que ellos siempre sean libres, para que ellos siempre tengan la capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, esta penúltima queda como un comentario que hoy es totalmente
actual. No quiere educar a sus alumnos para que sean académicos que buscan la verdad. Lo que vale es que sean sujetos libres, con una inteligencia emancipada, que no se sientan inferior a ninguna. Y finalmente, dice, no quiere educar a sus alumnos para que sean académicos, perdón, es la misma. Muy bien, vamos a terminar esto con una síntesis de las aportaciones de la educación francesa en el ámbito educativo. 1. La educación es un derecho de todos los seres humanos. 2. El Estado es el que organiza y controla la educación en un país. Y 3. Por ende, suprimió el monopolio de la Iglesia Católica de la educación. Muy bien, mis amigos, con esto terminamos esta sesión en vivo de la materia de la historia del pensamiento pedagógico universal. Y nos centramos en las aportaciones de la educación y de la era napoleónica que hoy, no solamente en México, sino en todo el mundo, prácticamente seguimos al pie de la letra, con sus debidas adaptaciones. Pues muy buenas noches y nos seguimos viendo y escribiendo por allá, por la página web de la materia. Hasta luego.